Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta clase demo que hemos preparado para todos ustedes especialmente. Estamos iniciando esta nueva dinámica para nosotros de la clase demo de nuestro curso, que ya estamos cumpliendo 2 años de este curso de formación para agentes de pastoral familiar de la Universidad Pontificia de México y la Dimensión Episcopal de Familia de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y hoy, de manera particular, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Rosario Alfaro, quien nos va a hacer el favor de hacernos y presentarnos esta clase virtual. La voy a presentar en este momento. Rosario Alfaro es una de las fundadoras y actualmente la directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad AC Guardianes, organización acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Licenciada en Ciencias de la Familia, con maestría en Violencia de Género y estudios en Psicoterapia de Adultos y de Parejas. Coautora del libro A las Rotas, Cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, y del cuento La playera de Filipón. Un cuento que enseña a niños y a niñas a prevenir la violencia física, emocional y sexual. Es consejera del Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, CIPINA. Consejera del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada y consejera del Consejo de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Mexicana. Yo tengo ya algunos años de conocer a Rosario, de trabajar en conjunto con ella, de estimar y apreciar el enorme trabajo que hace por el bien de las familias y por el bien también de la iglesia en muchas diócesis de nuestro país y en otras de América Latina. El trabajo que hace o que ha hecho con la Conferencia Episcopal Mexicana hasta el día de hoy. De tal manera que hoy la hemos invitado a que nos exponga en clase demo esta perspectiva de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista de los niños y de las niñas. Sin más, le damos la palabra a nuestra querida Rosario Alfaro. Adelante, Rosario. Muchísimas gracias, Monseñor Alfonso Miranda, por esta presentación, y la verdad es que mucho más estoy agradecida con usted por la confianza que me tiene para invitarme para este tipo de pláticas y de temas que siempre son como delicados y para muchos son difíciles de tocar, ¿no? Yo le agradezco que usted sea una de las personas que en la iglesia siempre se abra a poner estos temas como una forma de discusión y de diálogo, porque eso nos hace a todos formarnos y prepararnos y cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo. Y pues agradezco a todas y todos los que están aquí, que hayan hecho un espacio en su tiempo para ver esta presentación, que es una clase demo de lo que vamos a tener en la Universidad Pontificia, como un curso más grande, con más recursos, con materiales, pero que de alguna manera puede darles una pequeña pista de lo que vamos a abordar en estas pláticas. Voy a poner una presentación, que es una presentación muy breve, solamente para que nos haga, o sea, nos sirva como una guía para poder tocar este tema de las respuestas cristianas a la violencia intrafamiliar, ¿no? Quiero poner como un marco cristiano de referencia el que tomemos en cuenta el libro de Proverbios. Yo me imagino que todas las personas que están aquí, pues son personas que pertenecen a la pastoral familiar, que están en algún ministerio que tenga que ver con la familia dentro de la iglesia, y seguramente todos y todas han leído ya el libro de Proverbios.
Si no lo han leído, es un libro muy fácil de leer. Si ustedes toman un mes que tenga 31 días, el libro de Proverbios solamente tiene 31 capítulos, pueden dedicar un día a cada capítulo y en un mes van a acabar de leer todo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es como un resumen de la sabiduría sapiencial. Los judíos creen que atribuyen la escritura de 3 libros de las escrituras al rey Salomón. Creen que escribió Cantar de los Cantares cuando era joven, que escribió el libro de Proverbios cuando era padre y tenía hijos, y que escribió el libro de Eclesiastés en su ancianidad. Y es muy interesante porque el libro de Proverbios ciertamente empieza en los primeros capítulos, son los discursos de un padre que aconseja a su hijo. Y los últimos, bueno, sobre todo el último capítulo, el capítulo 31, son los consejos de una madre para que su hijo encuentre una mujer que lo acompañe durante la vida. Y todos los capítulos de en medio del libro de Proverbios son un compendio de sabiduría ancestral, muy impresionantes, la verdad, porque son muy actuales, sirven para nuestros días, y muchos de estos capítulos están dedicados a hablar sobre la importancia de educar o de disciplinar de una forma adecuada a niñas y niños. Voy a hablarles de la violencia y quiero ponerlos a pensar en una cita bíblica que es Proverbios 31, versículo 24, Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. Este proverbio es un proverbio que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención, porque si ustedes van a su Biblia y buscan, dice, quien escatima la vara odia a su hijo, quien le tiene amor lo castiga. Y es una cita que a mí como primero con una persona que soy católica, que soy una católica practicante, pero sobre todo como una persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos y sobre todo a trabajar con niñas, niños y adolescentes que tienen situaciones de maltrato. Esta cita parece que no, pues que no se puede mediar, ¿no? Porque pareciera como que la Biblia está respaldando el castigo o el darle incluso una vara a los niños. No sé si alguna vez han visitado una iglesia cristiana, pero a veces en las iglesias cristianas tienen incluso hasta una varita física que tiene escrita esta cita bíblica como una especie de permiso para que los papás golpeen a sus hijos. Y también, pues culturalmente, muchas veces tenemos esta creencia de que para disciplinar a un niño cuando está haciendo algo mal, pues está bien pegar, ¿no? Antes de que explique yo el tema de la violencia y que veamos por qué no se deben de tener este tipo de prácticas con las niñas y los niños, y por qué la palabra de Dios también está de alguna manera en lo correcto, bueno, o sea, en el tema de la crianza de los niños, en todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero fíjense que esto me llamaba mucho la atención y lo que creo es que pues nosotros como católicos estudiamos la Biblia con un método que se llama histórico crítico. Esto es decir, poner a la Biblia en el tiempo en el que fue dichas estas palabras, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que si esto estaba escrito durante la época del reinado de Salomón, o si no, posterior a este reinado, pues lo que ocurría era que el pueblo de Israel, muchas de las tribus de Israel, de las 12 tribus, 10 tribus, empezaron sus hijos a tener prácticas de casarse con mujeres que no eran judías. Y entonces, en esta época, había la religión que tenían sobre todo los cananeos, era una religión en donde adoraban a un dios llamado Baal, que ustedes han visto seguramente en las escrituras muchas veces o que han escuchado en misa de este dios. Y él lo que pedía era el sacrificio de niños.
¿no? Entonces, más que pensar que en la Biblia dice que hay que pegarle a los niños o disciplinarlos castigándolos, realmente es una cosa que en esa época, en donde cuando un niño hacía alguna cosa que no estaba adecuada, los papás pensaban que había alguna cosa que no estaba bien, pues lo sacrificaban, lo entregaban como un sacrificio. O sea, de sacrificar a los niños a darles un golpe, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Aún así, hoy en día sabemos que ninguna práctica de agresión es buena y que eso más bien incluso es como esta ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Dios la permite no porque sea una situación que sea buena, sino porque de alguna manera controla la venganza y controla la agresión. Vamos a conocer primero, el primer paso para poder entender la violencia es conocer por qué esta se da y qué es la violencia. Bien, vamos a ver algunos datos. Primero, unos datos estadísticos sobre la niñez en México. En México tenemos 39.9 millones de niñas, niños y adolescentes. Eso equivale al 31.6% del total de la población del país, es decir, un tercio de nuestra población son niñas y niños, de los cuales el 49% son niñas y el 51% son niños. En México tenemos estos 39.9 millones de niñas, niños y adolescentes. Una de cada dos niños de entre 2 a 17 años ha sido víctima de algún tipo de violencia. Fíjense qué grave. Una de cada dos niñas o niños entre 2 y 17 años ha sido víctima de algún tipo de violencia. Es decir, que la violencia es una cosa que daña al 50% de la población infantil, ¿no? 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han sufrido violaciones sexuales en sus entornos más cercanos y cotidianos. Es decir, además de la violencia física, pues un número sumamente alto, es el 40% de las niñas y los niños en nuestro país han sufrido violencia sexual. Y 2 de cada 10 mujeres a partir de los 15 años también han sufrido violencia sexual. O sea que tenemos un alto índice de violencia. Una cosa que tenemos que entender primero es cuál es la diferencia entre agresión y violencia, porque son dos cosas diferentes. Este hombre que ustedes están viendo en su pantalla se llama Konrad Lorenz, ganó un premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre la agresión. Él es un etólogo, es decir, estudia el comportamiento de animales y lo compara con el comportamiento de los seres humanos. Y fíjense las cosas que encontró este hombre por las cuales ganó un premio Nobel. Él encontró que desde la etología, la agresión, vamos a primero a entender qué es la agresión. Él encontró que todos los seres vivos, incluso las plantas, tienen algo a lo que llamamos agresión, que es poder defenderse de aquellas cosas que le están siendo nocivas o que podrían poner en riesgo su vida o su integridad. La agresión, entendida desde la etología, es innata, instintiva e inconsciente. Y solo se da entre congéneres. Fíjense, esto es muy importante. Si nosotros vemos a dos leones peleando, eso es agresión. Si vemos a un león persiguiendo a un impala o a una cebrita, pues eso no es agresión, eso es parte de su instinto de poder cazar y alimentarse. El león va a ser agresivo, evidentemente, con una presa, porque la quiere para comerla. Además de que nunca va a matar solo por matar, siempre va a matar por un asunto de tener hambre. Pero cuando vemos a un león peleando con otro león, eso es agresión. Y nunca hemos sabido de un león que traicione a otro león y lo mate, o le meta 7 disparos en la calle, o nada más porque hoy amaneció de malas, golpea a su esposa. No sabemos de ningún león que por tener malos días agreda a otro congénere, ¿no? La agresión generalmente en los animales tiene unas características muy interesantes. Se da generalmente cuando dos machos pelean o compiten por ver quién es el alfa de una manada. Generalmente uno gana y otro pierde. Cuando ya se nota muy claramente quién es el que perdió, el que pierde hace como una reverencia al que gana
y inmediatamente el que gana deja de agredirlo, no lo vuelve no le hace más daño, no mata al león. Lo que ocurre es que estos dos leones, que son fuertes, aunque uno haya ganado y otro haya perdido, lo que hacen es separarse y construye cada uno su manada. También ocupan la agresión cuando necesitan para la perpetuación de la especie, cuando compiten por una hembra, muestran quién es el más fuerte y esto generalmente también genera que a las hembras, el que es más fuerte o el que tiene más características agresivas, le resulte atractivo, ¿no? La conducta agresiva es común en varios animales y también en el ser humano. Los seres humanos también tenemos esta expresión de agresión, pero somos los únicos que tenemos algo que es la violencia. La violencia, en cambio, no tiene una raíz biológica, tiene una raíz cultural, se aprende por factores ambientales, sobre todo por el estilo de crianza. Las niñas y los niños aprenden por algo que se llama aprendizaje vicario. Esto significa que lo que nos ven hacer a los adultos lo van a imitar. Si nosotros tenemos pocos recursos emocionales para solucionar nuestras problemáticas y todos nuestros recursos los solucionamos golpeando, los niños y las niñas aprenden este tipo de cosas. La crianza se aprende sobre todo en la violencia se aprende sobre todo en la primera infancia. La violencia, por su parte, es una agresividad alterada, principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina. En definitiva, en la violencia, la biología prácticamente desaparece bajo el peso del ambiente. Fíjense, la violencia, nosotros sí podemos abrir los periódicos y ver que alguien asesinó a otra persona, que incluso la asesinó de una manera sádica, que incluso un papá o una mamá pueden pegarle a sus hijos de una manera que les pueden dejar huellas físicas. Y este fenómeno de la violencia es uno que va más allá de la biología. ¿Qué nos dice la biología? Fíjense, la biología, que aquí tenemos un impala. Un impala es un animalito que evidentemente cuando está con otro congénere, decíamos que la agresión siempre es con congéneres. Cuando están dos machos, pues puede luchar, ¿no? Si el impala ve que está frente a un león, que el león se lo va a comer, y sabe que no puede luchar con él, cuando sabe que no puede luchar, emprende la huida, pero tiene además un mecanismo muy interesante que es el de poderse paralizar cuando, si el león, por ejemplo, si él está huyendo del león y entonces el león está a punto de alcanzarlo y el impala ve que es inminente, el que si pelea con él va a perder y si sigue corriendo lo va a alcanzar y se lo va a comer. Otra cosa que hace el impala es hacerse el muertito. Se congela, se paraliza para que entonces el león cuando venga y lo olfatee no se lo quiera comer. Estos tres instintos que son agresión y que son naturales, también los seres humanos los tenemos. Los seres humanos tenemos tres cerebros, un cerebro que se conoce como el cerebro reptiliano, que es donde está justamente esta parte instintiva y están todos nuestros instintos, sobre todo aquellas funciones que regulan la digestión, la respiración, pero también en esta parte de nuestro cerebro está toda esta parte en donde está este instinto de lucha, de huida o de paralizarnos, congelarnos para poder sobrevivir. Los instintos siempre están en función de la sobrevivencia. Y al cerebro lo que más le interesa es que podamos sobrevivir. También tenemos, afortunadamente, otro cerebro más desarrollado que este primero, que es el cerebro, se le conoce como cerebro mamífero, o es el sistema límbico, que es donde se encuentran las emociones. Esta parte instintiva que decíamos que compartíamos con los animales y que todos tenemos, se puede volver mucho mejor si nuestras emociones están llamadas a conectarnos con los demás, a desarrollar habilidades más avanzadas que están en el tercer cerebro, que son funciones ejecutivas regulatorias que nos permiten hacer planes, tener empatía, tener mejores relaciones interpersonales, aprender a colaborar. Sin embargo, estas funciones básicas
que compartimos con los animales, estos instintos básicos de sobrevivencia, también si nuestras emociones se generan en odio, rencor, en malestar, entonces también nuestro cerebro humano, que podríamos utilizar para conectar, para colaborar, para estarnos unidos, también lo podemos utilizar para el deseo de venganza, para planificar algo que le pueda hacer daño a otro, para hacer chismes, para inventar mentiras. Este cerebro, el neocórtex frontal, el cerebro humano, es también el cerebro gracias al cual mentimos. Es decir, tenemos un cerebro que para la violencia nos puede servir justamente a lograr estar en calma, en paz, a estar enfocados, a poder perdonar, a tener un lenguaje más colaborador. Pero también si tenemos una mala crianza, podemos tener un cerebro que esté enfocado a hacer el daño a los demás. Si vemos las noticias en el periódico, nos hablan de muchas personas que tienen un cerebro en donde lo que están buscando pues es hacer daño, en lugar de hacer una cosa que una, ¿no? La agresión es solo biológica, aunque la agresión tiene una base biológica importante, no es determinista, depende del ambiente, del aprendizaje vicario, del aprendizaje intencional, así como de tener un buen trato en la primera infancia. Fíjate lo importante que es para prevenir la violencia trabajar con la primera infancia. En esta etapa crítica en la que nuestro cerebro se está formando, si tenemos buen trato, podemos experimentar vínculos seguros y volvernos personas sanas, conectadas, empáticas y resilientes. Es decir, si nosotros realmente hacemos un buen papel de maternaje y de paternidad, vamos a poder tener niñas y niños más sanos que cada vez, mientras más personas más sanas tengamos y generaciones más sanas formemos, menos violencia vamos a tener. En un ambiente hostil, en donde se confunde la disciplina con castigar y golpear, en donde existe discriminación y en donde no hay equidad, se dará como resultado personas violentas, incapaces de relacionarse sanamente. ¿Qué significa en realidad la palabra disciplina? Fíjate, si tú lees el libro de Proverbios, mi consejo es que ojalá y lo puedas leer, en la clase lo vamos a revisar mucho más profundamente, pero si tú lo puedes ir leyendo y puedes ir avanzando, vas a descubrir muchas cosas de sabiduría, ¿no? O sea, la clave para poder ser una mamá y un papá que da una correcta disciplina a sus hijos es volverte una mamá y un papá sabio. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? El objetivo es corregir, educar, y eso significa castigar. Fíjate, es decir, lo que estamos buscando con la disciplina es castigar a un niño y a una niña. O sea, el castigo realmente corrige. A ver, vamos a pensarlo como un poco en nosotros los adultos. Si realmente corregir a golpes funciona y eso hace que las personas sean mejores, entonces tal vez deberíamos de usar en nuestros trabajos o podremos decirle a los padres que cuando nos van a dar una penitencia después de que vamos a contar nuestros pecados, pues nos digan cuántos latigazos, cuántos golpes nos tenemos que dar para ver si nuestro cerebro cambia. O en nuestro trabajo podríamos tener ahora capataces que nos den con una bonita regla o con algún tipo de disciplina para que nos puedan corregir y sacar lo mejor de nosotros. Eso la verdad es que es ridículo. Ningún golpe, ningún castigo saca lo mejor de nadie. Y en realidad el objetivo de la palabra disciplina significa enseñar. La palabra disciplina proviene del latín, que hace referencia a enseñar, aprender y dar instrucciones. La raíz de la palabra disciplina es discípulos, que significa alumno, pupilo o educando. Un discípulo, es decir, es aquel que recibe disciplina, no es un prisionero ni un destinatario de castigo, sino alguien que aprende a través de la instrucción. ¿Cómo podemos evitar la violencia? Pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de educar a niñas y niños, conocer herramientas que nos permitan que cuando ellos hacen un berrinche, cometen un error, tienen un comportamiento inadecuado o un comportamiento agresivo, porque eso ya vimos que es innato. Los niños de forma innata presentan muchos comportamientos agresivos. ¿Cómo podemos transformar esta agresión en buen trato, en amor, en respeto? Pues evidentemente de una manera que ayude mucho. Por ejemplo, algo que vamos a aprender en la clase es
cómo dar una correcta disciplina y vamos a utilizar unas técnicas que enseña un neurólogo, que es el doctor Daniel Siegel, que tiene un libro que se llama Disciplina sin lágrimas, y vamos a trabajar sobre todo con algo que se llama el círculo de la conexión para poder también nosotros tener herramientas psicoemocionales que nos ayuden a desarrollar cerebros sanos y a no dar golpes a niñas y niños, ni gritos, ni regaños, ni ninguna de esas cosas, y además a transformar nuestra casa en un hogar donde estemos todos de una manera más colaboradora, unidos, integrados, ¿no? Porque realmente si queremos algún día acabar con la violencia en las calles, pues primero debemos de terminar con la violencia en las casas. Si nosotros queremos que algún día tengamos un país que tiene seguridad, en donde las personas pueden ser respetadas en sus derechos, pueden caminar por la calle libremente, entonces podemos también tener casas más seguras. Sí, Y bueno, Rosario, vamos gracias cerrando, a todos. Rosario, para pasar las preguntas. Vamos cerrando, por favor. Sí, suficiente. Muchas gracias, monseñor. Gracias. Muy bien. Justo el tiempo. Muy bien, Rosario. Vamos ahora a pasar a las preguntas. Por favor, con libertad. Podemos, si toman el micrófono muy brevemente, y si no, allí en el chat pueden escribirlo. Así es que aprovechan ahorita la experiencia y conocimiento de Rosario Alfaro. Creo que no hay preguntas. Mientras se animan, ahí va la primera, Rosario. ¿Cómo manejar el tema de los hijos cuando los papás se enojan o los papás se separan y utilizan a los hijos para, pues como, no sé, Rehenes emocionales. rehenes? Ajá. Sí. La verdad es que una cosa que necesitamos todos los adultos es educarnos en que los problemas emocionales que nosotros tenemos tienen un impacto que puede ser muy negativo en niñas y niños. Para una niña y un niño pequeño, sobre todo menores de 6 años, cuando se está desarrollando su arquitectura cerebral, ver, ver a sus papás peleándose puede ser tan fuerte como si ellos estuvieran recibiendo la violencia. Entonces, una de las cosas que siempre nos debe de ayudar es tener herramientas que nos permitan saber qué decirles a las niñas y a los niños y tener muy claro los adultos que aunque ya no estemos juntos como pareja, siempre vamos a estar juntos para poder ser papá y mamá. Y en eso tenemos que tener acuerdos, porque las niñas y los niños necesitan, si ya no van a tener a sus papás que vivan juntos, que a veces, por ejemplo, si pelean todo el tiempo y si tienen muchas discusiones, es mejor que tengan dos papás que se llevan bien, que pueden hablar, que pueden convivir y que pueden arreglar sus problemas en otros lugares y que no que quieran que sus hijos tomen partido con ellos para fastidiar a veces al otro, ¿no? En De acuerdo. realidad, los niños siempre van a necesitar una imagen paterna y materna sanas. Y el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que esa imagen esté lo mejor posible. Tal vez a veces no De podemos acuerdo. hablar bien de nuestra pareja, pero al menos no hablar mal, ¿no? De acuerdo. Yusel Mendoza, adelante. Muy bien, perfecto, estamos por ahí en línea. Gracias. Pues sobre todo sí reconocer lo completo de esta exposición, maestra, la parte cristiana, bíblica, biológica, psicológica, y de conducta, finalmente. Lo que nos lleva aquí es una condición de interés formativo para nuestros hermanos, para nosotros como padres y nuestros hermanos del movimiento familiar cristiano aquí en Coahuila. Preguntar también en esta parte técnica del tema, creo que es muy vasto y ha sido una clase realmente magnífica, como muestra excelente. Mis dudas son técnicas sobre cuestiones académicas con respecto a la duración del diplomado, a la inscripción, a los costos, y tengo la sensación por situaciones que estuve ahondando en la página que ya hay un módulo 1 previo con otra temática, de acuerdo a lo que empezó la
esta experiencia en el 2020 o 21 en una rueda de prensa que se dio en línea. Y entonces son más que nada, mis preguntas son técnicas académicas sobre duración, costos, etcétera. Y muchas gracias, maestra Rosario, y muchas gracias, monseñor. Saludos desde Coahuila. Gracias, Yusel. Antes de dar la palabra a Luis Castillo, que nos va a presentar toda la cuestión técnica y académica, una última pregunta. Dice, buenas tardes, ¿qué hacer si la pareja no quiere dejar de ser violento? Antes de dar la palabra a Luis Castillo. Adelante, Rosario. Por ejemplo, aquí estamos tal vez hablando de violencia de género, que es la violencia que sufre una mujer a manos de su esposo, ¿no? Mira, yo creo que ese es uno de los problemas más complejos que existen, porque ciertamente la persona que agrede también es una persona con la que tú tienes un compromiso, tienes una alianza, has hecho votos. Lo primero, pues hay que intentar que una persona tome un tratamiento adecuado para controlar la agresión y que esté muy consciente de que la tiene que trabajar para poderla cambiar. Pero si no, es importante que tomes distancia, porque las personas agresivas podrían incluso en algún momento, bueno, no agresivas, violentas, la violencia hace en nuestro cerebro algo que cuando está alguien muy enojado, es como si tuviera un espacio, o sea, en lugar de que use su cerebro plenamente, usa el cerebro en una parte muy pequeña y podría tomar una mala decisión y hacer mucho daño. Algo que, por ejemplo, a veces ayudan es que haya una separación física o que cuando eso no es posible, hay un lugar en donde estés seguro que tú puedas ponerte a salvo. Es necesario que tú también pidas ayuda porque a veces las personas que justo les cuesta más trabajo separarse son a las víctimas. Entonces, si el agresor no puede ir a terapia, yo te invitaría a que tú vayas a terapia porque es importante que tú sepas que el amor jamás es una expresión de violencia física. Cuando alguien ama, no pega. Gracias, Rosario. Digo, es una respuesta excelente, breve, a una pregunta bastante amplia y compleja, que ya se verá en el curso. Luis Castillo, te damos la palabra para todas estas inquietudes académicas y de todo el curso. Adelante, Luis Castillo. Claro que sí, monseñor, muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y miren, sí, ya he visto también algunas preguntas respecto al curso. Voy a permitir compartir pantalla para que conozcan la página de la Universidad Pontificia de México, la están viendo ya en sus pantallas. Y en esta página de la universidad, cuando ustedes le dan clic, es www.pontificia.edu.mx, aquí arriba aparece, www.pontificia.edu.mx, les va a aparecer esta pantalla. No tienen que ir a cursos y diplomados porque actualmente estamos empezando a promocionar nuestros cursos de verano y los han colocado en esta pestaña. Simplemente bajan y aquí dice formación continua. Le dan clic y aquí aparecen los cursos y aquí está el módulo, miren. Respuestas cristianas a la violencia intrafamiliar. Le dan clic al icono de más información y aquí tenemos las fechas. Empezamos, Dios mediante, dentro de una semana y media, el 25 de febrero. Son 4 semanas de curso, el 25 de febrero y después el 4, 11 y 18 de marzo. Son 4 sábados por la mañana, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Son 4 horas efectivas de curso. Trabajamos de 9 a 11, a las 11 hacemos un pequeño receso de media hora y regresamos de 11:30 a 1:30 de la tarde. 4 horas efectivas de trabajo, de clase. Aquí está a quién va, cuál es el objetivo del curso, a quién va dirigido, los horarios y los temas, aquí lo pueden ver bajando un poco más, los temas específicos de cada sábado. El 25 empezaremos justamente con una participación más amplia, más profunda de la maestra Rosario, con la violencia intrafamiliar en México, estadísticas y causas medidas. Posteriormente vamos a desarrollar el tema de familia sana versus familia víctima de violencia. El 11 estaremos hablando del camino de prevención de la violencia en familia, para cerrar el módulo el 18 de marzo con comunidad parroquial, prevención, afrontamiento y sanación de la violencia. ¿Sí? Son los 4 temas o 4 subtemas que vamos a abordar dentro de este módulo, que es
respuestas cristianas a la violencia intrafamiliar. Aquí mismo en la página, si van más abajo, ven este icono que dice inscríbete aquí, le dan clic y los manda directamente a la ficha de inscripción. Aquí está, ponen su correo, nombre, apellidos, datos de contacto, organización, si son de una parroquia, diócesis, movimiento familiar cristiano, movimiento eclesial, etcétera, para poder tener su registro, y con eso se hace la mitad del registro. La otra mitad es haciendo el pago. Es un pago bastante accesible. Por 4 semanas de clase, por 20 horas de curso, cuesta 600 pesos por persona. Consideramos que es un costo bastante accesible. Entonces, ustedes pueden pagar ya sea a través de la cuenta que aparece aquí, Banamex, aquí vienen todos los datos, o para los que son más duchos en la tecnología y quieren pagar por esta aplicación que se llama PayPal, le dan clic en el icono de la derecha, aquí está, y aparece la cuota y ya saben cómo utilizar la aplicación, ¿no? Los pueden pagar a través de esas dos formas, a través de PayPal o haciendo transferencia o depósito bancario en la cuenta que aparece aquí en la ficha de inscripción, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar durante este mes de trabajo. Y como les digo, lo encuentran entrando directamente a la página de la universidad, que es www.pontificia.edu.mx. Les va a aparecer esta pantalla. No se vayan a diplomados y cursos, porque están actualmente ahí promocionando solamente los cursos de verano de la universidad. Tienen que bajar la pantalla y en formación continua le dan clic y aquí ya va a aparecer el curso. Es el segundo, mira, aquí está. Respuestas cristianas a la violencia intrafamiliar. Sí. ¿Sí? Luis, ¿puedes hablarnos tantito de los otros sábados de este módulo, por favor? Sí, como no. Tenemos entonces, decía, estos 4 temas que se van a abordar. Hoy ya tuvimos un primer acercamiento al tema del 25 de febrero con la maestra Rosario. El 4 hablaremos sobre familia sana versus familia víctima de violencia, en donde veremos también, conoceremos algunas investigaciones, estudios sobre este problema de la violencia ya en el tema familiar que han hecho investigadores a nivel nacional, ¿sí? Y cómo repercute esta situación, ¿sí?, en la familia. Y cómo, pues haciendo una comparación, digamos así, en donde las familias han tenido una dinámica distinta, han podido afrontar esta problemática de la violencia de una manera distinta, pues el resultado o el desarrollo de esa familia es distinto en cuanto que hay más cohesión, ¿sí? Hay más afectividad, mejor desarrollo de todos los integrantes, etc. En el módulo del 4 de marzo nos va a acompañar la doctora, perdón, se me fue ahorita el nombre, ahorita se los digo. No tengo aquí el nombre, perdón. Pero lo curioso de este tema, de este módulo, es que las 3 primeras profesoras del 25 de febrero, 4 y 11 de marzo son mujeres. Empezamos con la doctora Rosario, después va a estar otra doctora el día... Nancy Lisbeth Flores Castillo. Exacto, gracias, monseñor. Nancy Lisbeth, la doctora Nancy Lisbeth va a estar afrontando este tema de familia sana versus familia víctima de violencia. Perdón. Y también el 11 de marzo vamos a contar con la presencia de otra doctora, ¿sí?, que va a desarrollar este tema del camino de prevención de la violencia intrafamiliar, que es la doctora, aquí tengo el nombre. María Fernanda González. Así es, muchísimas gracias, monseñor. La doctora María Fernanda va a desarrollar todo este tema de camino de prevención de la violencia en familia, ¿sí?, cómo la Iglesia ha abordado este tema desde el magisterio, pero también desde una manera científica organizada a través de muchos grupos o asociaciones de fieles cristianos que desde esta trinchera, como en el caso de la maestra Rosario y la situación que tiene, ha afrontado esta problemática, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente estas respuestas cristianas ante la violencia y desde el magisterio, el evangelio, un poco el evangelio, para conocer cómo sí se puede dar un cambio de ruta a esta situación, ¿sí? No es algo a lo que estemos condenados a sufrir esa violencia, ¿no? Porque como aquí nos tocó vivir, pues ni modo, no. Eso se puede cambiar, se debe de cambiar. La Iglesia es consciente de esto y también ya ha brindado herramientas para que, conociéndolas, pues podamos empezar a generar este cambio.
la última sesión del 18 de marzo, Comunidad Parroquial, Prevención, Afrontamiento y Sanación de la Violencia. No tengo aquí el dato del profesor todavía, pero pueden ver aquí por dónde va el trabajo. Se van a ver algunas líneas de acción para la pastoral familiar y testimonios de acompañamiento. Va a ser un módulo un poco más pastoral, si lo queremos ver así, el que se va a desarrollar en la última sesión. ¿Sí? Nada más, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro. Dejo de compartir pantalla para que podamos verlos. Gracias, Luis. No sé si quedaron contestadas las preguntas sobre cuestiones técnicas y académicas o alguien quedó con alguna inquietud. Es virtual. Es virtual, todo el curso es vía Zoom, como estamos llevando a cabo esta sesión ahorita. Una vez que estén inscritos, les hacemos llegar el viernes previo, el viernes 24 de febrero, las claves de Zoom, para que ustedes el sábado a las 8:55 de la mañana puedan conectarse y participar de la sesión. Y así es todos los sábados, todo es vía Zoom. La clase se graba y se les comparte posteriormente en la semana sucesiva para que si hay algo que quieran profundizar, que quieran retomar, se pueda hacer sin problema. Sí, evidentemente se graba y se envía solamente a los inscritos. Es correcto. Sí. Yusef, adelante. Sí, solamente, monseñor, profesor Luis, un poquito considerar si este curso de... Te silenciaste, Yusef. Sí. Se bajó tu micrófono, Yusef, perdón. Adelante. Perdón, pregunto, yo tenía entendido que estos eran como una especie de módulos dentro de un diplomado más amplio. ¿Es correcto? Es decir, si nosotros deseamos ingresar a estos cursos, estaríamos cubriendo un módulo y sería continuo después lo siguiente. ¿Habría algún plan o concluye esta parte de violencia y ahí queda? ¿O hay una continuidad de una situación más amplia? Luis, tú primero. Sí, gracias, monseñor. Sí, tiene razón, Yusef. Efectivamente, este es un diplomado, que se está diseñado como un diplomado. Para poder recibir el diploma se necesita cursar 4 módulos, es decir, 4 cursos como el que vamos a iniciar el 25 de febrero, ¿sí? Entonces, los que han cursado 4 cursos pueden recibir su diploma. Los que no, solamente reciben su constancia, habiendo participado en por lo menos 3 sesiones de las 4 que tenemos, pueden recibir su constancia de participación de haber cursado ese módulo, expedido por la Universidad Pontificia de México, en colaboración con la Dirección de Familia del Episcopado, y nada más. Quien quiera hacer el diplomado tiene que cursar por lo menos 4 módulos, ¿sí? Pueden cursar más, pueden cursar todos los módulos, son en total 8 módulos los que se tienen planeados. Pueden cursar los 8 módulos sin problema, pero a partir del 4º módulo ya reciben su diploma. Y también cabe aclarar, no es que si curso los 8 módulos nos van a dar 2 diplomas, no. Es un solo diploma a partir del 4º módulo que tú cursas. Puedes cursar 6 y recibes igual tu diploma, o los 8 y recibes un solo diploma. No es que si cursas 8 de módulos, recibes 2 diplomas, no. Es un solo diploma. Y agrego también, estamos terminando este semestre, el 2º año de esta alianza Universidad Pontificia de México, Dimensión de Familia de la SEM. Y los cursos, aunque hemos seguido más o menos una misma base, hemos estado cambiando de expositores, todos del más alto nivel, de tal manera que los temas no son exactamente los mismos, ni en título y menos en expositores. Algunos, evidentemente, sí son parecidos, porque siempre es temática familiar, pero han sido siempre enriquecidos con personas o con actualizaciones de documentos magisteriales, teológicos, etc. Sí, monseñor, preguntan si tienen secuencia los módulos. Nosotros sí tenemos una secuencia, un orden,
pero no es necesario cursarlos de manera secuencial. Sería lo mejor porque todos son temas muy interesantes y actuales, pero pueden tomarlo de manera salteada, ¿no? O sea, puedes tomar el quinto módulo y luego después el séptimo, y luego el octavo o el tercero y no pasa nada, porque se pasa lista. Ese también es otro punto importante. Aunque es un curso que se lleva a través de Zoom, siempre se les solicita que enciendan sus cámaras y pongan su nombre en la pantalla, porque durante la sesión 2 veces por lo menos se pasa lista durante la jornada, pues para verificar la asistencia y para que puedan recibir su constancia. Entonces tiene un historial de cada uno de los participantes. Entonces, si ya cubriste tus 4 módulos y tenemos constancia fidedigna de que participaste, adelante. Si no, lamentablemente no se puede dar hasta que no se cumple el requisito. Muy bien. Rosario, preguntan si vas a hablar o si vamos a hablar de los jóvenes, violencia de jóvenes. Pues podría yo poner algunas cosas de violencia con los jóvenes, sobre todo yo creo que tal vez a los papás les interese más lo que pasa en el cerebro de los adolescentes, de las y los adolescentes, y por qué son más rebeldes, ¿no? Porque tienen una experiencia que se llama la poda neuronal. Ahora sabemos que no son las hormonas las que hacen estos cambios de conducta en los adolescentes, sino que es algo que se llama la poda neuronal. Y esto también tiene una forma de contenerlo y de hacer que sean menos explosiones, que haya más conexión, que ellos puedan desarrollar una personalidad adulta en donde puedan tener una relación más armoniosa con sus papás y no alejarse de ellos en la adolescencia, y que además tenemos culturalmente estas creencias de que hay que dejarlos solos, que si azotan la puerta pues es normal porque están en la edad terrible. Y con mucho gusto podría hablar también un poco de eso, de cómo afecta a las y los adolescentes esta poda neuronal. Sí, gracias, Rosario. Evidentemente será un trabajo de violencia intrafamiliar, donde todos los miembros de la familia se van a hablar de ellos. Rosario tiene especialidad el tema de los niños y las niñas, adolescentes. Y de mujeres. Y de mujeres. Así es que son cuatro clases, así es que será muy rico la exposición. Tomás, adelante, ya vamos cerrando. Tomás. No sé si no pueda activar su micrófono, Janet. Sí, ya le hice solicitud para que reactive su micrófono, pero no. Ok. Muy bien, ¿alguien más que para levantar la mano? Si no, ya vamos cerrando esta clase demo. Tomás, no se pudo. El costo son 600 pesos por módulo. O sea, 150. Pero es que quiero preguntar. Adelante, Tomás. Adelante, Tomás. Tomás, adelante. Sí, hay alguna, algo que uno pueda notar desde los niños pequeños en que algo que nos oriente a que algún niño o niña va a ser violento. ¿Qué se puede hacer? Pues, Rosario. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero generalmente nadie nace siendo violento, lo aprendemos. O sea, todos tenemos rasgos agresivos que son biológicos e instintivos, pero la violencia como tal se aprende. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para prevenir y sobre todo para hacer que el cerebro se desarrolle en la parte más alta, pero que se desarrolle justamente para esto que decíamos de colaborar, sentirte que perteneces, sentirte unido a alguien, desarrollar conexión, amor, empatía, y no para tener miedo. Y entonces la violencia generalmente siempre surge del miedo de sentir que estás en peligro y además como sentirte sin control. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir. Una de ellas es el círculo de la conexión, que lo propone el doctor Daniel Siegel y que está en este libro que les comento que se llama Disciplina sin lágrimas. Hay otras cosas que también se podrían hacer, sobre todo si tal vez son maestros y trabajan en escuelas en donde hay mucho bullying o muchas situaciones de agresión entre pares.
Muy bien. Pues muy bien, pues vamos agradecemos la difusión de este curso entre los miembros de su grupo o de su parroquia, y ya también compartimos los links para que puedan conocer más e inscribirse. Cualquier otra pregunta, libremente contactar a la Dimensión Episcopal de Familia, un servidor, Alfonso Miranda, Janet Pedraza de Comunicaciones, Alberto Magda, los coordinadores de la DIFAM, Marta Alicia aquí presente, cualquier miembro de la DIFAM o al mismo Luis Castillo. Agradecemos a todos esta gentil participación, su interés y su entusiasmo. Que pasen una excelente tarde todos, de la mano del Señor. Buen provecho. Vayan a caminar un ratito. Y buena tarde, buena noche a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Nos vemos el 25. Si Dios quiere, aquí nos vemos.